El Santo Niño de Atocha. Historia de fe, esperanza y amor divino. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos una vez más a Vida de Santos Católicos 19, su canal de confianza donde exploramos juntos las maravillas de nuestra fe y las vidas extraordinarias de aquellos que nos inspiran a caminar más cerca de Dios. Hoy vamos a adentrarnos en una de las devociones más hermosas y conmovedoras de nuestra Iglesia Católica, la historia del Santo Niño de Atocha. Esta no es simplemente una leyenda popular ni un cuento inventado para entretener. Es una tradición profundamente arraigada en la fe católica, aprobada por la Iglesia y que ha traído consuelo a millones de almas durante más de 7 siglos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y al final déjenos en los comentarios de qué país nos están escuchando. Nos emociona saber que formamos una comunidad de fe que trasciende fronteras y continentes. Ahora, permítanme llevarlos en un viaje a través del tiempo, a una época de grandes desafíos para los cristianos en España, donde la fe era probada en el crisol del sufrimiento y donde el amor divino encontró una manera extraordinaria de manifestarse a través de la figura tierna y poderosa de un niño, el niño Jesús de Atocha. España en tiempos de la Reconquista. Para comprender verdaderamente la devoción al Santo Niño de Atocha, debemos transportarnos a la España medieval, específicamente a los siglos en que la península ibérica era escenario de uno de los conflictos más prolongados de la historia europea, la Reconquista. Imaginen por un momento, aquella época era un tiempo en que los reinos cristianos del norte de España luchaban por recuperar los territorios que habían sido conquistados por los musulmanes a partir del año 711. Esta no era una guerra de años, sino de siglos. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron en medio de este conflicto que definiría la identidad de España. En medio de esta realidad compleja, la fe católica no era simplemente una práctica religiosa, era el corazón mismo de la identidad de los pueblos cristianos. Las iglesias eran refugios, las oraciones eran escudos y los santos eran compañeros de batalla espiritual. Cada familia conocía el rostro del sufrimiento. Padres que partían a la guerra sin saber si regresarían, madres que rezaban incansablemente por la protección de sus seres queridos, y niños que crecían escuchando historias de fe inquebrantable. En este contexto de adversidad y esperanza, surgió la devoción a Nuestra Señora de Atocha, y con ella la tierna figura del niño Jesús que la Virgen María sostenía en sus brazos. Madrid, la ciudad que hoy conocemos como la capital de España, era en aquel entonces una villa de importancia estratégica. Su nombre original, Mayrit, proviene del árabe y significa lugar de aguas abundantes. Fue durante la dominación musulmana que Madrid comenzó a desarrollarse como un punto fortificado de relevancia. En las afueras de esta villa, en un lugar que entonces era campo abierto y hoy forma parte del corazón de la ciudad, existía un pequeño santuario dedicado a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Atocha. El nombre Atocha proviene de una planta llamada esparto o atocha, muy abundante en aquella zona.
Según las tradiciones más antiguas, la imagen de Nuestra Señora de Atocha ya era venerada antes de las invasiones musulmanas del año 711. Se cuenta que, ante la llegada de los invasores, los fieles cristianos escondieron la imagen sagrada para protegerla de la destrucción. Durante generaciones, el lugar exacto de esta escondite fue transmitido en secretos de padres a hijos hasta que finalmente, cuando las condiciones lo permitieron, la imagen fue recuperada y la devoción pudo florecer nuevamente. La imagen de Nuestra Señora de Atocha representa a la Santísima Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Esta representación, tan común en la iconografía católica, tenía en Atocha una particularidad especial. El niño Jesús parecía tener vida propia, una presencia que los fieles describirían como extraordinariamente cercana y consoladora. Para entender la leyenda que da origen a la devoción específica al Santo Niño de Atocha, debemos comprender la situación de los cristianos que vivían bajo dominio musulmán. Estos cristianos, conocidos como mozárabes, podían practicar su fe, pero bajo estrictas regulaciones y en ocasiones sufriendo persecución. En ciertos periodos, las tensiones entre comunidades llevaban a situaciones de gran sufrimiento para los cristianos. Algunos eran encarcelados por su fe o por conflictos derivados de las tensiones entre ambas comunidades. Las cárceles de aquella época eran lugares terribles, húmedos, oscuros, con escasa ventilación y prácticamente ninguna provisión de alimentos adecuada. Los prisioneros dependían casi enteramente de lo que sus familias pudieran llevarles. Sin embargo, en cierto momento de especial tensión, se establecieron restricciones severas. Una de las más crueles fue la prohibición de que adultos visitaran a los prisioneros cristianos. Solo se permitía la entrada de niños, quizás porque se les consideraba inofensivos e incapaces de ayudar a los prisioneros a escapar, a planear resistencias. Esta restricción, pensada como un castigo adicional, se convertiría paradójicamente en el escenario donde la providencia divina manifestaría su poder de la manera más tierna e inesperada. Cuentan las crónicas antiguas que, durante uno de estos periodos de persecución, un grupo considerable de cristianos fue encarcelado en las mazmorras cerca de la zona de Atocha. Estos hombres, arrancados de sus familias, vivían en condiciones deplorables. El hambre y la sed eran sus compañeros constantes, y la desesperanza amenazaba con consumir sus espíritus. Las familias de estos prisioneros vivían un drama paralelo. Las esposas, madres e hijas de los encarcelados pasaban sus días en el trabajo agotador para sobrevivir, y las oraciones fervientes por la liberación y el bienestar de sus seres queridos. Cada mañana se dirigían al santuario de Nuestra Señora de Atocha para implorar la intercesión de la Madre de Dios. Cuando se impuso la restricción que prohibían a los adultos visitar a los prisioneros, la angustia de estas familias se intensificó. ¿Cómo alimentarían a sus esposos, padres y hermanos? Los niños eran demasiado pequeños para llevar provisiones suficientes, y alguno de los prisioneros ni siquiera tenía hijos que pudieran visitarlos. Fue entonces cuando las mujeres de Atocha, unidas en su dolor y en su fe, intensificaron sus súplicas ante la imagen de Nuestra Señora. Con lágrimas en los ojos y rosarios entre los dedos, clamaban:
Madre Santísima, tú que conoces el sufrimiento de ver a tu Hijo padecer, mira a nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos. No los abandones en su hora de necesidad. Y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Los prisioneros, aquellos hombres demacrados por el hambre y debilitados por las duras condiciones de su encierro, empezaron a reportar visitas de un niño pequeño. Este niño, que nadie reconocía como hijo de ninguno de los encarcelados, llegaba misteriosamente a las celdas portando una pequeña canasta con pan y un recipiente con agua. Al principio, los guardias no prestaron atención. Un niño más entre los que ocasionalmente visitaban a los presos no parecía tener motivo de preocupación, pero pronto comenzaron a notar algo inexplicable. El niño aparecía y desaparecía sin que nadie pudiera rastrear su entrada o salida. Más aún, visitaba prisioneros que no tenían familia, a hombres completamente solos en el mundo. Los propios prisioneros describían al niño con detalles consistentes. Era un pequeño, de aspecto humilde, pero con una dignidad indescriptible. Vestía como un peregrino, con un sombrero de ala ancha, una capa corta y sandalias. Llevaba un báculo o bastón pequeño. Su rostro irradiaba una paz que parecía sobrenatural. Pero lo más extraordinario era lo que sucedía con las provisiones que llevaba. Su canasta, pequeña y aparentemente insuficiente para alimentar a tantos hombres, nunca se vaciaba. El agua de su recipiente, que parecía contener apenas unos sorbos, bastaba para saciar la sed de todos los prisioneros que visitaba. Los hombres que recibían estas visitas no solo experimentaban el alivio físico del alimento y la bebida, también sentían una paz interior inexplicable, una fortaleza renovada para soportar su cautiverio y una esperanza inquebrantable de que no habían sido abandonados ni por Dios ni por los hombres. Mientras estas visitas misteriosas ocurrían en las cárceles, las mujeres de Atocha continuaban su rutina de oración en el santuario. Una de estas mujeres, particularmente devota y observadora, notó algo que la dejó perpleja. Las sandalias del niño Jesús en la imagen de Nuestra Señora de Atocha estaban gastadas, no ligeramente desgastadas, como podía esperarse de una imagen antigua, sino visiblemente maltratadas, como si alguien las hubiera usado para caminar largas distancias por terrenos difíciles. Más aún, las sandalias aparecían cubiertas de polvo fresco, como si hubieran recorrido caminos polvorientos recientemente. La mujer, asombrada, compartió su observación con otras devotas. Al examinar la imagen más detenidamente, notaron que el fenómeno se repetía. Las sandalias parecían gastarse y llenarse de polvo de manera inexplicable. Cuando las limpiaban, las reemplazaban por sandalias nuevas. Al poco tiempo, volvían a aparecer en el mismo estado deteriorado. Fue entonces cuando las mujeres de Atocha conectaron los puntos. El niño misterioso que visitaba a los prisioneros con su vestimenta de peregrino y su canasta inagotable debía ser el mismo niño Jesús de la imagen sagrada. El Hijo de Dios, en su infinita misericordia, había descendido de los brazos de su madre para llevar consuelo a los que sufrían. Esta revelación se extendió rápidamente por la comunidad cristiana.
Lo que había sido un rumor entre prisioneros se convirtió en una convicción compartida. El Santo Niño de Atocha, el Niño Jesús del santuario, caminaba entre ellos, alimentando a los hambrientos, dando beber a los sedientos y consolando a los afligidos. La historia de las visitas del Santo Niño a los prisioneros que transmitió de generación en generación, primero de manera oral y luego a través de escritos devotos. Con el tiempo, la imagen del Niño Jesús de Atocha comenzó a venerarse de manera independiente, separada de la imagen de su madre. Los artistas empezaron a representar al Santo Niño de Atocha con los elementos que la tradición le atribuía: el sombrero de peregrino, símbolo de su caminar incansable en busca de los necesitados; la capa corta, que lo identificaba con los viajeros y peregrinos; el báculo o bastón, herramienta del caminante; la canasta con pan, signo de provisión inagotable; y el recipiente con agua, símbolo de vida espiritual que ofrece a quienes lo invocan. Las sandalias gastadas se convirtieron en un símbolo particularmente poderoso. Los devotos dejaban pequeñas sandalias como exvoto en el santuario, como agradecimiento por los favores recibidos y como reconocimiento de que el Santo Niño continuaba caminando entre nosotros, atendiendo las necesidades de su Hijo. La Iglesia Católica, siempre prudente en el discernimiento de las devociones populares, observó que esta veneración al Santo Niño de Atocha producía frutos de auténtica fe cristiana, conversiones, caridad hacia los necesitados, mayor devoción a la Eucaristía y un amor renovado por la Santísima Virgen María. Por ello, la devoción fue aprobada y promovida como una manera legítima y fructífera de honrar al Niño Jesús. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo en 1492 y en las décadas subsiguientes, no solo llevaron consigo sus lenguas, costumbres y sistemas de gobierno, llevaron también su fe católica y las devociones que habían forjado su identidad espiritual a lo largo de los siglos. Entre estas devociones viajó la del Santo Niño de Atocha. Los misioneros, conquistadores y colonos que se establecieron en las tierras que hoy conocemos como México, América Central y América del Sur, trajeron consigo imágenes, estampas y sobre todo las historias del niño peregrino que visitaba a los necesitados. La devoción encontró terreno especialmente fértil en el corazón del pueblo mexicano. Los indígenas recién evangelizados, así como los mestizos y criollos, abrazaron con entusiasmo la figura de este niño Jesús tan cercano, tan accesible, tan dispuesto a caminar junto a ellos en sus dificultades. De todas las manifestaciones de la devoción al Santo Niño de Atocha en América, ninguna es tan significativa como la que floreció en Real de Minas de Plateros, cerca de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, México. La historia de cómo llegó la devoción a este lugar está envuelta en la niebla del tiempo, pero las tradiciones locales ofrecen varias versiones. Según una de las más aceptadas, la imagen del Santo Niño fue llevada a Plateros por mineros españoles en el siglo XVI. Los trabajadores de las minas, que enfrentaban peligros constantes en su labor subterránea, encontraron en el Santo Niño un protector celestial. Las minas de plata de Zacatecas eran famosas por su riqueza,
pero también por sus peligros, los derrumbes, las inundaciones subterráneas, los gases tóxicos y los accidentes eran amenazas cotidianas. Los mineros, antes de descender a las entrañas de la tierra, encomendaban sus vidas al Santo Niño de Atocha y los testimonios de su protección no tardaron en multiplicarse. Se contaba de mineros atrapados por derrumbes que, en la oscuridad de su prisión subterránea, veían aparecer a un niño pequeño que les enseñaba el camino hacia la salvación. Otros relataban haber sido advertidos de peligros inminentes por la voz de un niño que les urgía abandonar ciertos túneles momentos antes de que se produjeran accidentes fatales. Con el tiempo, el pequeño pueblo de Plateros se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de México. Familias enteras viajaban desde lugares remotos para presentar sus peticiones al Santo Niño, para agradecer favores recibidos o simplemente para experimentar la paz que se sentía en su presencia. El santuario de Plateros, tal como existe hoy, es fruto de siglos de devoción acumulada. La iglesia actual, construida en el siglo XVIII, alberga la imagen del Santo Niño de Atocha, que es venerada por millones de fieles cada año. La imagen es pequeña, de aproximadamente 50 centímetros de altura. Representa al niño Jesús sentado en una silla, vestido con el característico atuendo de peregrino, el sombrero de ala ancha, adornado con plumas, la capa corta, la túnica hasta los pies. En una mano sostiene una canasta con espigas de trigo, símbolo del pan eucarístico, y en la otra un báculo de peregrino. A sus pies, un recipiente con agua. Completa la iconografía tradicional. Una de las tradiciones más conmovedoras del santuario es la de los milagros o exvotos. Los devotos que han recibido favores del Santo Niño dejan pequeños objetos de metal que representan la gracia recibida, piernas para quienes fueron sanados de problemas de movilidad, ojos para quienes recuperaron la vista, casas para quienes encontraron hogar, corazones para quienes experimentaron sanación emocional o espiritual. Las paredes del santuario están literalmente cubiertas de estos testimonios de fe. Cada pequeño objeto metálico representa una historia, una familia, un momento de desesperación transformado en gratitud por la intervención del Santo Niño. Otra tradición que perdura es la de llevar pequeñas sandalias como ofrenda, recordando la leyenda original de las sandalias gastadas. Los devotos ofrecen calzado infantil al Santo Niño como símbolo de su continuo caminar entre los necesitados. ¿Por qué veneramos al Niño Jesús? Es importante, queridos hermanos, que comprendamos el fundamento teológico de nuestra devoción al Santo Niño de Atocha. No veneramos una imagen de madera o de yeso, no adoramos una estatua. Nuestra veneración se dirige a la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el misterio de su encarnación. Cuando contemplamos la imagen del Santo Niño de Atocha, contemplamos al Hijo de Dios que, por amor a nosotros, se hizo pequeño. San Pablo nos dice en su carta a los Filipenses que Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Este despojarse, este hacerse pequeño, alcanza su expresión más tierna en la infancia de Jesús. El Dios Todopoderoso, Creador del universo, eligió entrar en nuestra historia como un bebé indefenso, dependiente del cuidado de María y José. Este misterio que celebramos de manera especial en Navidad nos revela la humildad de Dios y su deseo de estar cerca de nosotros. La devoción al Santo Niño de Atocha nos invita a contemplar precisamente esta cercanía divina, el niño que camina entre los necesitados, que lleva pan a los hambrientos y agua a los sedientos. Es el mismo Dios que declaró: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste. La leyenda del Santo Niño de Atocha es, en esencia, una meditación sobre la misericordia de Dios. En ella vemos cómo Dios responde a las oraciones de los fieles de manera inesperada y maravillosa. Las mujeres de Atocha no pidieron la liberación inmediata de sus familias, pidieron que no fueran abandonados en su sufrimiento, y Dios respondió, no eliminando el sufrimiento, sino estando presente en medio de él. Esta es una lección profunda para nuestras vidas espirituales. Dios no siempre nos libra de las dificultades, pero siempre está dispuesto a acompañarnos en ellas. El Santo Niño lleva pan y agua, los elementos más básicos para la supervivencia física, pero estos elementos también tienen un profundo significado espiritual. El pan nos recuerda la Eucaristía, el cuerpo de Cristo que alimenta nuestras almas. El agua nos recuerda el bautismo y la gracia que nos da vida eterna. Así que el Santo Niño no solo atiende nuestras necesidades materiales, nos ofrece también el alimento espiritual que verdaderamente necesitamos. La iconografía del Santo Niño de Atocha lo presenta vestido como peregrino, y este detalle es teológicamente significativo. En la tradición cristiana, el peregrino es aquel que está de camino hacia la patria celestial. Todos nosotros, como nos recuerda la carta a los Hebreos, somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Al vestirse como peregrino, el Santo Niño se identifica con nosotros en una condición de caminantes. No está distante, sentado en un trono inaccesible, está en el camino, caminando a nuestro lado. Sus sandalias se gastan porque recorre nuestros mismos senderos, comparte nuestras fatigas, conoce nuestras luchas. Esta imagen nos consuela enormemente en los momentos en que nos sentimos solos, perdidos o agotados en nuestro caminar. Podemos recordar que el Santo Niño camina con nosotros. Su presencia no siempre es visible, pero es real. Como prometió Jesús antes de su ascensión, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante clarificar, especialmente para aquellos que puedan tener dudas, que cuando pedimos la intercesión del Santo Niño de Atocha, no estamos adorando a una imagen ni poniendo nuestra fe en un objeto. Estamos dirigiendo nuestra oración a Jesucristo mismo bajo esta advocación particular. La Iglesia Católica enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando invocamos al Santo Niño de Atocha, invocamos a Cristo, la imagen con su vestimenta de peregrino y sus símbolos característicos. Es simplemente un medio
para ayudarnos a enfocar nuestra oración y recordar las cualidades de Cristo que deseamos contemplar, su cercanía, su misericordia, su provisión amorosa. Esto distingue la devoción al Santo Niño de la intercesión que pedimos a los santos. Los santos son seres humanos glorificados que, estando en la presencia de Dios, pueden interceder por nosotros ante Él. El Santo Niño de Atocha es el mismo Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien dirigimos nuestra adoración y nuestras súplicas. Frutos de la devoción. A lo largo de los siglos, innumerables personas han atribuido gracias extraordinarias a su devoción al Santo Niño de Atocha. Es importante aclarar que la Iglesia es cuidadosa al evaluar estas afirmaciones, y no todos los relatos pueden ser verificados de manera concluyente. Sin embargo, los frutos espirituales de esta devoción son evidentes y abundantes. El Santuario de Plateros en México recibe aproximadamente 2 millones de peregrinos cada año, convirtiéndolo en el segundo centro de peregrinación más visitado de México, después de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta afluencia masiva de fieles no puede explicarse sino por una fe viva y experiencias personales de la presencia de Dios. Los testimonios más comunes hablan de sanaciones físicas, pero también de conversiones espirituales, reconciliaciones familiares, liberación de adicciones y una paz interior que transforma vidas. Muchos devotos no relatan milagros espectaculares, sino una gracia constante que los ayuda a enfrentar las dificultades cotidianas con fe y esperanza. El Santo Niño y los más vulnerables. Una característica notable de la devoción al Santo Niño de Atocha es su especial conexión con los más vulnerables de la sociedad, desde sus orígenes. Cuando visitaba a los prisioneros olvidados, el Santo Niño ha sido invocado particularmente por aquellos que se sienten marginados o abandonados, los mineros que trabajan en condiciones peligrosas en la oscuridad de la tierra, han encontrado en él un protector. Los migrantes que emprenden viajes inciertos, buscando una vida mejor, lo invocan como compañero de camino. Los enfermos, especialmente aquellos con padecimientos crónicos o terminales, encuentran consuelo en su presencia. Los presos y sus familias continúan viéndolo como su abogado especial. Esta preferencia por los vulnerables refleja perfectamente el corazón del Evangelio. Jesús mismo declaró que había venido a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. El Santo Niño de Atocha continúa esta misión de manera simbólica y según la fe de millones, de manera real y efectiva. Una fe que transforma comunidades. Más allá de los testimonios individuales, la devoción al Santo Niño de Atocha ha tenido un impacto transformador en comunidades enteras. En Plateros, por ejemplo, la presencia del santuario ha generado una cultura de hospitalidad y servicio. Los habitantes locales ven en cada peregrino una oportunidad de servir a Cristo, recordando las palabras del Señor: cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. En muchas comunidades donde se venera al Santo Niño, se han desarrollado obras de caridad inspiradas en su ejemplo, comedores para los necesitados,
programas de apoyo a familias de presos, iniciativas para atender a los enfermos. Todas estas obras son frutos tangibles de una devoción que no se queda en el sentimentalismo, sino que impulsa la acción. ¿Cómo cultivar la devoción al Santo Niño de Atocha? Para aquellos que desean incorporar la devoción al Santo Niño de Atocha en su vida espiritual, ofrecemos algunas sugerencias prácticas fundamentadas en la tradición católica. Primero, es importante que toda devoción particular esté enraizada en la vida sacramental de la Iglesia. La devoción al Santo Niño no reemplaza la participación en la Santa Misa, la recepción frecuente de los sacramentos, ni la oración litúrgica de la Iglesia. Más bien, debe complementar y enriquecer estas prácticas fundamentales. Segundo, se puede mantener una imagen del Santo Niño de Atocha en el hogar, en un lugar de honor donde la familia pueda reunirse para orar. Esta imagen sirve como recordatorio visual de la presencia de Cristo en nuestras vidas y como punto focal para la oración familiar. Tercero, se pueden rezar oraciones específicas al Santo Niño de Atocha, como la que ofreceremos más adelante. Estas oraciones, cuando se rezan con fe y humildad, nos ayudan a expresar nuestras necesidades y abrir nuestros corazones a la gracia de Dios. Cuarto, se puede celebrar de manera especial la fiesta del Santo Niño de Atocha, que tradicionalmente se conmemora el 25 de diciembre, junto con la Navidad del Señor, aunque en algunos lugares se celebra también el primer viernes de marzo. En estos días se puede asistir a misa, hacer una hora santa de adoración y realizar obras de caridad en honor del Santo Niño. Finalmente, la mejor manera de honrar al Santo Niño de Atocha es imitar su ejemplo. Esto significa estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, especialmente los más vulnerables, y responder con generosidad y compasión. Oración al Santo Niño de Atocha. Permítanme ahora compartir con ustedes una oración tradicional al Santo Niño de Atocha. Les invito a rezarla conmigo, poniendo en ella todas sus intenciones, necesidades y agradecimientos. Santísimo Niño Jesús de Atocha, peregrino del amor divino, tú que caminaste entre los cautivos llevando el pan de vida y el agua de la gracia, mira con misericordia a este Hijo que acude a ti con fe y confianza. Tú que nunca abandonas a los que te invocan, escucha mi súplica y atiende mi necesidad. Aquí se menciona la intención particular. Como consolaste a los prisioneros de Atocha en su aflicción, consuela mi corazón en sus angustias. Como alimentaste a los hambrientos con tu pan inagotable, alimenta mi alma con la gracia de los sacramentos. Como diste de beber a los sedientos, sacia mi sed de amor, de paz y de verdad. Santo Niño de Atocha, peregrino incansable, camina conmigo en el sendero de la vida. Cuando me sienta perdido, sé mi guía. Cuando me sienta solo, sé mi compañero. Cuando me sienta débil, sé mi fortaleza. Te pido, Santo Niño, que intercedas ante el Padre por mí y por todos los que se encomiendan a tu protección. Ayúdanos a ser como tú, instrumentos de la misericordia divina, llevando consuelo a los afligidos, alimento a los hambrientos y esperanza a los desesperados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Niño de Atocha, ruega por nosotros. La relevancia del Santo Niño hoy. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que, de muchas maneras, no es tan diferente de aquel en el que surgió la devoción al Santo Niño de Atocha. También hoy hay personas encarceladas, literal y figurativamente. Hay quienes están presos tras las rejas de una cárcel, pero también hay quienes están aprisionados por las adicciones, la depresión, el miedo, el rencor o la desesperanza. También hoy hay hambre física en muchas partes del mundo, pero también hay un hambre más profunda, hambre de sentido, de propósito, de amor verdadero. Muchas personas en nuestra sociedad, a pesar de tener abundancia material, sufren una pobreza espiritual devastadora. Y también hoy, como entonces, hay personas que se sienten solas y abandonadas. La paradoja de nuestro tiempo es que, mientras estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, muchos experimentan una soledad profunda. Las redes sociales nos dan la ilusión de compañía, pero a menudo nos dejan más vacíos que antes. Ante todas estas realidades, el mensaje del Santo Niño de Atocha resuena con fuerza. Nadie está verdaderamente solo. El Hijo de Dios, que se hizo pequeño por amor a nosotros, continúa caminando entre los necesitados, ofreciendo el pan de su presencia y el agua de su gracia. Pero el mensaje del Santo Niño no es solo de consuelo, es también de desafío. Si creemos que Cristo camina entre los necesitados, entonces debemos reconocer que nosotros estamos llamados a ser sus pies, sus manos, su presencia visible en el mundo. Cada uno de nosotros puede ser un pequeño Santo Niño de Atocha para alguien más. Podemos llevar el pan del consuelo a quien está afligido. Podemos ofrecer el agua de la escucha atenta a quien necesita ser escuchado. Podemos caminar junto a quien se siente perdido o solo. No necesitamos hacer milagros espectaculares. Los pequeños gestos de amor, realizados con fe y constancia, tienen un poder transformador que a menudo subestimamos. Una palabra amable, una visita a un enfermo, una llamada a alguien que está solo, una donación a quien tiene necesidad. Todos estos son modos de continuar la misión del Santo Niño en nuestro tiempo. En última instancia, la devoción al Santo Niño de Atocha es una escuela de esperanza. Nos enseña que incluso en las situaciones más oscuras, la luz de Cristo puede brillar. Nos recuerda que ninguna prisión es tan fuerte que pueda impedir la entrada del amor de Dios. Nos asegura que cuando las soluciones humanas se agotan, la providencia divina apenas está comenzando a obrar. San Pablo escribió a los romanos: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta esperanza, fundamentada no en nuestras capacidades, sino en la felicidad de Dios, es el corazón de nuestra fe y el mensaje central de la devoción al Santo Niño de Atocha. Recapitulación y despedida. Hemos recorrido juntos un largo camino, desde las mazmorras de la España medieval hasta los santuarios contemporáneos donde millones veneran al Santo Niño de Atocha. Hemos contemplado una historia de fe que ha atravesado siglos y océanos.
tocando corazones y transformando vidas. ¿Qué nos llevamos de este recorrido? Primeramente, la certeza de que nuestro Dios es un Dios cercano. El Hijo de Dios no se quedó en la comodidad del cielo, se hizo uno de nosotros, pequeño y vulnerable, para poder caminar a nuestro lado en los senderos polvorientos de la vida. En segundo lugar, la confianza de que ninguna situación está más allá del alcance de la gracia divina. Si el Santo Niño pudo atravesar las puertas cerradas de las cárceles, puede ciertamente atravesar las barreras que nosotros percibimos como infranqueables. En tercer lugar, el compromiso de ser nosotros mismos portadores del amor de Cristo. La devoción auténtica no se queda en el sentimiento, se traduce en acción, en servicio, en amor concreto hacia el prójimo. Queridos hermanos y hermanas de vida de Santos Católicos 19, les agradezco profundamente por haberme acompañado hasta el final de este video. Su fidelidad y su fe son una bendición para este ministerio. Antes de despedirnos, quiero pedirles que hagan 3 cosas. Primero, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir todos nuestros nuevos videos. Segundo, compartan este contenido con familiares y amigos que puedan beneficiarse de conocer la historia del Santo Niño de Atocha. Y tercero, déjenos en los comentarios de qué país nos están escuchando. Nos encanta saber que nuestra comunidad de fe se extiende por todo el mundo y sus comentarios nos ayudan a seguir adelante con esta misión. Que el Santo Niño de Atocha los acompañe en su caminar, les lleve el pan de la fortaleza en los momentos de debilidad y les dé a beber del agua viva de la gracia divina. Que sus sandalias gastadas sean para ustedes un recordatorio que nunca caminan solos, porque el Hijo de Dios camina con ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen María los cubra con su manto maternal y que el Santo Niño de Atocha interceda por todas sus intenciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, permanezcan en la fe, la esperanza y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.